buenas noches. El seminario Medidas en Recursos Humanos del Sector Público por el COVID-19 está organizando de manera conjunta la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, y el IESE, el Instituto de Estudios Sindicales. Esta actividad va a estar a cargo del expositor Jaime Sánchez. Voy a dejar a Jaime en el uso de la palabra. Se tomaron una serie de medidas relacionadas a cómo iba a ser este proceso de reincorporación de los trabajadores en el sector público. Es decir, esta norma, su objetivo fundamental es la protección de la salud frente a las posibilidades de un contagio del COVID-19, pero que estas medidas, a la vez de preservar la salud, tienen por objeto también el respeto de sus derechos laborales. ¿Cuáles son estas medidas? En primer lugar, es necesario señalar que estas medidas son temporales y se prevé que podrán ser utilizadas hasta el 31 de diciembre del 2020. Todas estas medidas, o cualquier otra que sea, porque también se pueden aplicar otras, o sea, no necesariamente las que están señaladas de manera expresa en el decreto legislativo, no son las únicas. Pueden establecerse algunas otras medidas adicionales o combinando las diferentes medidas. Se establece como obligación de las entidades públicas, cualquiera sean las medidas temporales y excepcionales que adopten, no colisionen con aquellas que se encuentran vigentes en la entidad. Es decir, que si en la entidad hay una norma específica respecto a alguna medida que se deba adoptar, no debe colisionar con esto. Y que no supongan una desnaturalización de estas últimas o las conviertan en incrementos remunerativos, que tampoco se pueden utilizar mecanismos que signifiquen incrementos remunerativos. Las capacitaciones podrán seguir ejecutándose de manera inmediata sin requerir la aprobación del Plan de Desarrollo de Personal 2020 o que esté inscrita en ese Plan de Desarrollo de las Personas, siempre y cuando no irroguen gastos. Estas capacitaciones básicamente deben ser aquellas que estén relacionadas con los objetivos institucionales, con las funciones asignadas a los trabajadores y con temas vinculados a la emergencia sanitaria. Pero también hay las capacitaciones que irrogan gastos a las entidades públicas. En este caso, necesariamente la entidad tiene que contar con un plan de desarrollo de las personas debidamente aprobado. El plan de capacitación o el plan de desarrollo de las personas debe estar debidamente inscrita. En el caso de que alguna de estas medidas temporales o excepcionales que se adopten, ¿no?, por la entidad, sea similar a alguna condición de trabajo o concepto de pago preexistente, el presupuesto que sea previsto para ese pago deberá ser destinado al financiamiento de la medida excepcional, es decir, no hay una duplicidad, digamos, de gastos que se dispone para la medida. Otra limitación a la adopción de estas medidas tampoco debe estar dirigida, digamos, dice intencionalmente la norma, a generar un tipo de incremento remunerativo, porque si fuera así, este incremento remunerativo sería nulo, ¿no?, de pleno derecho. Es decir, no admite la posibilidad de que a través de estos mecanismos o estas medidas pueda establecer un incremento remunerativo. O una medida que de alguna forma signifique una ventaja remunerativa para el trabajador. De ser así, no solamente deviene nula, sino que además constituye falta de carácter disciplinario por parte de la autoridad o funcionario público que autorizó tal incremento remunerativo. Lo que sí queda claro, la adopción de cualquiera de estas medidas de parte de la entidad con relación a los trabajadores no significa bajo ningún punto la modificación de las condiciones remunerativas y los demás beneficios sociales de los trabajadores. Supongamos, en el caso de que se reduzca la jornada, no quiere decir que el trabajador va a recibir una remuneración menor a la que normalmente debería hacer. Estas adquisiciones serán a través de los mecanismos de contratación directa, estos sujetas a las normas de contrataciones del Estado, ¿no? No todos los trabajadores están realizando trabajo remoto. Hay otros trabajadores en los cuales, no siendo posible realizar el trabajo remoto, se les ha dado licencia con goce de haber. La norma faculta al que el trabajador pueda optar a emplear un mecanismo adicional para compensar las horas dejadas de trabajar. Un aspecto que me parece a mí crítico que debemos observar, todas estas medidas están diseñadas a efectos de que sea el empleador quien defina el tipo de medida. Entonces, en este aspecto es importante que los sindicatos tomen la iniciativa, ¿no?, en el sentido de establecer mecanismos de diálogo y de acercamiento con las entidades públicas
a efectos de que de manera conjunta se puedan establecer estos mecanismos, ¿no? El otro aspecto que digamos que también me parece bastante crítico en este decreto legislativo es precisamente con relación a la variación excepcional de las funciones del servidor civil. Podrían adoptar medidas con relación a la variación de las funciones o adicionarlas otras, según la necesidad del servicio. Si bien es cierto que ya hay una autorización legal, sin embargo, esto también tiene algunos límites. Por ejemplo, medidas adicionales o la variación de las funciones tienen que ser razonables. Se tiene que respetar los derechos de los trabajadores y de los convenios colectivos. El funcionario, si bien aquí se le está dando la facultad legal de variar las funciones o adicionar funciones, estas no pueden contravenir los derechos de los trabajadores que están reconocidos en la legislación en cada uno de los regímenes laborales de los trabajadores de la administración pública y también de los convenios colectivos que estuvieran suscritos. Hay un tema que creo que es fundamental para concluir. Hay una serie de requisitos que se establecen y que las entidades deben cumplir como una exigencia previa al inicio o al reinicio de las labores o a la reincorporación de los trabajadores. Entonces, los sindicatos ahí tienen que jugar un papel fundamental, ¿no?, para vigilar de que las entidades cumplan con los requisitos previos para el reinicio de las actividades. Bueno, con eso termino y agradezco por su tiempo. Le voy a dar la palabra al compañero secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, compañero Jerónimo López Sevillano. Continuamos esta noche con el seminario virtuales que la CGTP y IES venimos organizando en el contexto del COVID-19 sobre diversos temas de interés para los trabajadores y trabajadoras. El tema de hoy que convoca es el análisis del decreto legislativo 1505, que contiene un conjunto de disposiciones normativas relativas a las medidas excepcionales que pueden aplicarse en el sector público para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Estas medidas podrían eventualmente generar algunos problemas, puedan perjudicar a los trabajadores. Es necesario que las organizaciones sindicales sean vigilantes y participen de manera activa en promover el acuerdo de partes para la adaptación de las medidas que sean las más adecuadas, orientar, asesorar a los servidores públicos, en este caso a los trabajadores, en los casos que puedan verse perjudicados. Muchas gracias. Le voy a dar pase al compañero Domingo Cabrera Toro. Él es el secretario de organización de la CGTP y le vamos a dar el uso de la palabra. Muy buenas noches. Estamos indudablemente ante dos comportamientos inusuales en la vida laboral del país. La administración pública ha entrado hace 71 días en un proceso de una parálisis parcial. Y esto significa que ha perjudicado y sigue perjudicando a la población, es decir, importantes sectores han paralizado y al paralizar han afectado a la ciudadanía, alumnos, pacientes, etcétera, etcétera. Las autoridades han entrado en una situación de inseguridad en si aplicar la 1505 o aplicar la 1057. La 1505 no dice bajo ningún punto el despido de nada, y más bien en esta etapa de emergencia sanitaria donde la crisis se ahonda, es un crimen dejar en la calle a los trabajadores. Entonces estamos entrando en una etapa muy sensible que lo recoge la 1505, pero que no es aplicable y que el Ministerio de Trabajo debe poner su energía para que se respete esto, porque la 1505 no contempla despidos y debe primar este dispositivo porque afectaría a miles de trabajadores. Que producto de esta pandemia, ningún trabajador puede defenderse en el país porque está cerrado todos los órganos necesarios para la defensa. Es decir, hay una indefensión total y por lo tanto la CGTP va a seguir con las centrales estatales y como nosotros, como central estatal CTE, hemos decidido ir a un paro en el mes de julio. Hasta este momento, ningún ministerio ha previsto todo el problema de la bioseguridad. Es decir, el trabajador tiene que cuidarse y la CGTP defiende a sus trabajadores, propicia la lucha contra el abuso.
Entonces tenemos un trabajo remoto, tenemos licencias con goce de haber, pero también tenemos la otra fatal y desgraciada medida alternativa. ¿Cuál es? Despedir. Quedando de esta forma los trabajadores en esta indefección y de necesidades económicas extremas y desamparadas, yo creo que los trabajadores hemos entrado en una situación de calamidad pública, con sueldos miserables, en una pandemia que no hay ninguna garantía para el trabajador y se acrecienta la desesperación y se acrecienta el reclamo en todo el territorio nacional. Por eso que la CGTP plantea firmemente que debemos ser firmes, celosos en la defensa de los derechos laborales, en la protección de los derechos laborales y que el Estado debe cumplirlas. Hay una campaña multimillonaria, miedo tras miedo, para que el trabajador esté con la cabeza agacha y no reclame. Y eso no va a suceder, porque esto va a generar más unidad, más respuesta dentro de muy poco. Hay una pandemia administrativa que se está generando y germinando muy difícilmente de recuperar. Lo que hago finalmente un llamado a que este seminario, donde me están escuchando mis compañeros trabajadores estatales, sea para entrar en razones extremas. Y las razones extremas es acoger este mismo dispositivo, la 1505, sabiéndolo aplicar. No se puede entrar en una colisión entre una norma y otra. Este dispositivo no te autoriza a que estés sacando a ningún trabajador, pero sin embargo se está haciendo y yo creo que estas figuras alternativas no pueden aplicarse y los abusos deben de parar. Pero yo les hago un llamado a la unidad, a defender los derechos fundamentales. A ningún trabajador, ningún gobierno le ha regalado nada. Todo lo que tiene usted y el que habla y todo es producto de su trabajo, de su estudio y de su sacrificio. Y eso es lo que reclama la CGTP en todo el territorio nacional. Agradecemos la participación de los 745 trabajadores y trabajadoras que han estado atentos a la exposición de Jaime, a las palabras de los compañeros de la Confederación, que es un esfuerzo conjunto de la CGTP con el Instituto de Estudios Sindicales al servicio de las y los trabajadores.